Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este webinar titulado Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático, una mirada de las neurociencias y la gamificación. Queremos darle la más cordial bienvenida a quienes hoy día nos acompañan y comentarles que desde la Fundación Trehuelas, la Fundación Ecuneduca y OTEC Trehuelas Institute, queremos señalarles que estamos muy contentos que nos puedan acompañar en este webinar que, como señalé, hemos titulado Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático, una mirada desde las neurociencias y la gamificación. Este espacio ha sido como concebido como un encuentro y un momento de reflexión, donde la idea es que podamos explorar y reflexionar en torno a nuevas formas de entender y potenciar el aprendizaje matemático en nuestros estudiantes. Esto obviamente es de una mirada integral, inclusiva, innovadora y profundamente humana. Eh, para este espacio contamos con la participación de tres invitados de gran trayectoria y mucho compromiso obviamente con la educación y que nos enorgullece poder presentar. En primer lugar, el profesor Sergio Mora Gutiérrez, que es un reconocido experto en neurociencias educativas, profesor universitario en programas de magíster en neurociencia aplicadas a la educación. Su trabajo ha sido clave en Chile para la comprensión de los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje y también cómo aplicarlos de manera práctica en el aula. También nos acompaña el profesor César Villega Galvez, quien es psicopedagogo, educador diferencial y también académico universitario. Actualmente se desempeña como asesor en innovación pedagógica en diversas instituciones educativas y obviamente es un apasionado del aprendizaje auténtico y significativo y un inspirador agente de cambio para docentes, líderes y estudiantes. Y por último nos acompaña también Nayira Belmar Montano, egresada de Educación Parvularia en la Universidad de Chile y recientemente galardonada con el premio Global Teacher Prize Chile 2024 por su destacada labor pedagógica y su enfoque innovador y comprometido con la infancia. Es un orgullo contar con tres grandes exponentes y obviamente esperamos que puedan hacer su aporte. Estamos seguros que esta jornada va a tener un alto impacto y esa es nuestra intención en poder abordar estos temas. Y les queremos comentar que vamos a otorgarle más o menos entre 10 y 15 minutos a cada expositor. Y luego, al final de las tres presentaciones, vamos a pedirles que cualquier consulta, inquietud o comentario lo puedan canalizar a través del chat para que en mi rol de moderador los pueda leer y también podamos dar inicio a un proceso de diálogo junto con nuestros panelistas. Bien, sin más preámbulo entonces, vamos a dar inicio a este encuentro y para comenzar dejo con ustedes a nuestro primer expositor, el profesor Sergio Mora. Por favor, profesor, adelante. Eso. Pues, los que nos estén observando a través de la red, para mí es un agrado participar en este webinar, agradezco la invitación y también me comprometo a cumplir con el tiempo, aunque creo que va a ser bien difícil, pero vamos a hablar del pensamiento lógico matemático, cómo se desarrolla el pensamiento lógico matemático en el cerebro de los niños y cómo a medida que los niños van creciendo, este pensamiento se va potenciando. Así que vamos a hablar de la importancia del desarrollo eh, del aprendizaje de las matemáticas y también aspectos relacionados con el funcionamiento del cerebro, por supuesto. Vamos a compartir. Bien, el tema que se me pidió de ahí es neurociencia, emociones y aprendizaje lógico-matemático. Como les decía, el aprendizaje lógico-matemático, el pensamiento de este tipo depende del desarrollo del cerebro, que es el órgano encargado, ¿no es cierto?, de todo lo que pensamos, hacemos o aprendemos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué importancia? Esto puede parecer muy obvio, pero me pareció útil recalcar la importancia que tiene el aprendizaje de las matemáticas de los niños, no solamente por el hecho de aprender a hacer cálculo o resolver problemas, sino que porque es fundamental para el desarrollo intelectual de nuestros niños, porque fortalece las habilidades cognitivas, tales como el pensamiento lógico, el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la capacidad de abstracción, y además permiten entender y describir el mundo que les rodea, junto con facilitar la toma de decisiones informadas y desarrollar una base sólida para su educación futura.
En general, ¿no es cierto? Sin matemática no existiría ni siquiera la ciencia, en general. Quería introducir también un concepto que probablemente los profesores lo conocen bastante bien, para mí es más bien novedoso, que es el sentido de la numerosidad. La numerosidad es una capacidad que tenemos los seres humanos que es innata y que es la de estimar cantidades aproximadas de objetos que componen un grupo, sin necesidad de contarlos, siguiendo, o sea, distinguiendo entre si son pocos o si son muchos. Esto es propio de los niños, y también ahora sabemos también de los bebés, pero también es de los animales, especialmente los mamíferos, ¿no sé?, que tienen esa capacidad de estimar cantidades en forma aproximada. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo les muestro, bueno, esta numerosidad es importante porque de ella dependen todas las habilidades matemáticas posteriores. Por ejemplo, aquí tenemos dos nubes de puntos, ¿no es cierto? En que ustedes fácilmente me pueden decir que en la primera hay muchos puntos y en la segunda hay pocos, pero no, sin contarlos. Y además podemos hacer una comparación. Podemos decir que la primera nube, la de la izquierda, es más grande que la cantidad de objetos es mayor que en la otra nube. En cambio, aquí tenemos otro par de nubes de puntos en que a simple vista se ven que son iguales. Pero esta es una capacidad también que se adquiere con la edad. Hasta hace no mucho tiempo se pensaba que los bebés no tenían esta capacidad de distinguir diferentes cantidades de objetos, pero se ha demostrado que ya al mes de vida los niños pueden distinguir, ya tienen sentido de numerosidad. Es decir, se sorprenden cuando de dos objetos se le cambia a tres, o una imagen de dos objetos cambia a tres. A los 6 meses ya pueden distinguir cuando la cantidad de objetos en un grupo es el doble que en el otro. Pero ya en el adulto nosotros somos capaces de distinguir hasta con un 20% de diferencia. Es decir, podríamos distinguir una nube de 80 respecto a una nube de 100 puntitos, la diferencia. Pero después cuando se acercan mucho ya es muy difícil distinguir la diferencia. Pero podemos hacerlo en un 80% de certeza. Bueno, esta capacidad de la numerosidad o el sentido de la numerosidad es fundamental para el aprendizaje de las cálculos aritméticos o cualquier otro tipo de cálculo matemático. Y tiene una sede en el cerebro que es en el lóbulo parietal. Se ha descubierto que las personas que han sufrido un daño en el lóbulo parietal, y en particular sobre una estructura profunda en el lóbulo parietal, que es el surco intraparietal, pierden la capacidad de distinguir cantidades y por supuesto pierden la capacidad de realizar cálculos matemáticos. Y esta enfermedad es la que se conoce como la acalculia, que afecta fundamentalmente a adultos. Ahora, habría que mencionar cuáles son las estructuras del cerebro que constituyen lo que llamamos el cerebro matemático, que son estructuras que ya conocemos, pero la principal de todas es esta zona amarilla que es la corteza parietal. La corteza parietal es la que se encarga de la percepción, del procesamiento visual, espacial de los números. ¿Mm? El lenguaje no verbal, es cómo identificamos los números. Y dentro de ella está lo que mencionábamos anteriormente, que es el surco intraparietal, que parece que es el fundamental para comprender las diferencias que hay entre grupos de objetos. Ahí está donde reside la numerosidad. Y posteriormente, bueno, tenemos otra estructura también, como se muestra aquí esta zona lila, que es la área de asociación temporoparietal, en que se integran la percepción visual, la percepción espacial con la memoria. Y eso permite hacer abstracciones o aprender algoritmos, todo cosas que ya entra a funcionar con el cerebro en su totalidad. Y todo esto está controlado, por supuesto, en la corteza prefrontal, donde residen las funciones ejecutivas, entre ellas la resolución de problemas, la memoria de trabajo, etcétera. Que nuevamente vamos a mostrar más adelante otra visión también del cerebro. Pero esto en términos generales, eso es lo que llamamos el cerebro matemático. Ahora, ¿cómo se adquieren los números? Esta pregunta es muy fácil porque se adquieren contando. Esa es la manera que los niños se familiarizan con los números. Contar objetos, a diferencia de la numerosidad, requiere de aprendizaje y entrenamiento. La numerosidad es innata. En cambio, el contar cosas requiere aprendizaje.
Y esto ocurre en los primeros años de vida. A los 3 años los niños comienzan a contar, pero no saben por qué lo hacen. Para ellos es un juego, y cuenta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos objetos habían? No saben. Saben que llegaron hasta 5, pero eso no tienen el concepto de la suma. Para contar se necesitan desarrollar 3 habilidades. Todas dependen de nuestro cerebro. La atención visual, que depende de la corteza visual, la memoria de trabajo, que está localizada en la corteza prefrontal, y finalmente el procesamiento verbal, porque tenemos que nombrar números. Y esto tiene en el orden correcto. Y esto tiene su base en el área del lenguaje. Forma especialmente las zonas de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, y Broca, que tiene que ver con la ejecución del lenguaje. Entre los 4 y los 6 años, el niño ya adopta el sistema numérico de su respectivo país, sistema decimal en el caso de nuestro país, y empieza a contar con los dedos. Pero entiende que cada unidad concreta corresponde a un número concreto. El 1 es un objeto en particular, es dos cosas o 3 cosas, siempre con cosas concretas. Entre los 6 y los 8 años ya cuenta más rápido y empieza a hacerlo sin usar las manos. Y puede usar, o sea, puede hacer sumas y restas simples. El paso de lo concreto a lo abstracto es a partir de los 8 años aproximadamente, en que el niño suma y resta con velocidad, empieza a usar la memoria para obtener resultados rápidos y empieza a aprender algoritmos más complejos. Por ejemplo, multiplicar o dividir, y memorizando también las tablas de multiplicar. Entonces va dejando a un lado las cantidades como objetos concretos y empieza a trabajar con los números como entidades abstractas. Ya no es una cosa tal o cual, sino que es solamente 1, 2, 3 o lo que sea. Los principios fundamentales en que se basa este cálculo matemático son el aprendizaje de las relaciones numéricas entre sí, la percepción espacial de los números, cómo se distribuyen los números, ¿no es de menor a mayor, y la memoria, ¿eh? La memoria amplia, donde almacenamos la información. Pero esto requiere, o sea, aprendizaje, ¿no es cierto? Y requiere un ambiente favorable para el aprendizaje. Pero lo más importante es lo que se menciona acá, que el cerebro necesita emociones para aprender. Entonces, los factores internos que determinan el aprendizaje parten con la motivación. Es decir, si un estudiante no quiere aprender, aunque haya un profesor que quiera enseñarle todas las matemáticas del mundo, no se va a producir el aprendizaje porque se necesita el deseo de aprender, es decir, la motivación. La motivación es la fuerza que impulsa a conseguir un propósito determinado. Toda enseñanza y todo aprendizaje tiene que tener un propósito, ¿eh? Si no, no se obtiene, no se completa el proceso. La motivación es lo que transforma la emoción en acción. Cuando el estudiante está motivado, presta atención, que es otro de, la- de los factores fundamentales para que se produzca el aprendizaje. Cuando el estudiante presta atención, se inicia el procesamiento de la información. Bueno, y la atención, bueno, no es otra cosa que la capacidad de seleccionar un estímulo relevante y mantenerse en una tarea evitando los distractores. Me olvidaba mencionar, la motivación tiene su sede en el llamado sistema límbico de nuestro cerebro. Y la atención tiene que ver con la actividad del tronco encefálico que nos permite mantenernos despiertos y con la actividad de la corteza prefrontal. Una vez que se ha establecido la atención, se empieza el procesamiento de la información y se produce realmente el aprendizaje. Y lo que se aprende se almacena en la memoria de larga duración. Entonces, la memoria no es otra cosa que la consolidación, almacenamiento y recuperación posterior de la información, en la cual es fundamental el rol del hipocampo. ¿Mm? Entonces, podríamos decir que el aprendizaje depende del nivel de atención del que aprende, de su estado motivacional y emocional y de sus conocimientos previos también. Entonces, ¿dónde están localizadas las zonas que tienen que ver con la emoción? En lo que llamamos el cerebro emocional o el cerebro límbico. Y dentro de este cerebro límbico que ustedes ven aquí en azul, tenemos el sistema límbico y la corteza prefrontal,
está en alguna estructura que es necesaria sí o sí conocer. Una de ellas es la amígdala. La amígdala es el sensor de las emociones, el que genera emociones, y especialmente emociones que tienen que ver con la protección del individuo. Por ejemplo, el miedo. ¿Mm? Entonces, capta el miedo y permite que la información sea interpretada como una amenaza, por lo cual tanto determina conductas de evitación o de escape. Tenemos también el núcleo accumbens, que, también está indicado aquí a la izquierda, que tiene que ver con la respuesta a cosas placenteras, ¿ah? El placer, la recompensa al final de una tarea. Tenemos el hipocampo, que ya mencionamos su importancia en la memoria, y el rol de la corteza prefrontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, pero también con el control de las emociones, que es fundamental. Por un lado, el sistema límbico genera emociones y por el otro la corteza frontal las regula. Ahora, esta puede ser la última diapositiva. El aprendizaje en las matemáticas está profundamente afectado por las emociones. Y esto tiene que ver con lo que ustedes probablemente viven diariamente, que es el estrés. Y los niños lo viven en forma eh, a veces intensa en el aula. Sabemos que el estrés leve o moderado es deseable porque activa el cerebro del niño y mejora su rendimiento matemático. Sin embargo, cuando el estrés es muy intenso, puede ser percibido como una amenaza y provoca lo que se llama la ansiedad matemática, un trastorno que puede dejar secuelas en el cerebro en desarrollo. Esta ansiedad matemática se caracteriza por un miedo intenso, que puede ser hasta un terror ante la resolución de problemas de matemáticas y de cálculo mental. Ante un examen o ante la perspectiva de un examen, el niño se bloquea, se desmotiva y puede asumir conductas de evitación o escape. Esto va acompañado de cambios también en la actividad del cerebro. Se produce una hiperactividad de la amígdala, que es justamente la estructura que detecta el miedo. Entonces detecta el miedo en una forma muy intensa. Y al mismo tiempo hay disminución de la actividad en la corteza parietal y en la corteza prefrontal. Por lo tanto, disminuye la capacidad de realizar tareas matemáticas. Todo esto ante la expectativa de un examen o durante el mismo. A pesar de que las habilidades matemáticas están presentes, el niño puede realizar cálculos matemáticos, pero cuando se viene un examen, lo invade el terror y y muestra los síntomas de la ansiedad matemática. No hay que confundir con la discalculia, porque la discalculia es una condición neurológica en que hay una disminución de la actividad del lóbulo parietal. Les voy a pedir simplemente, ¿cómo podemos tratar esto? Yo creo que es importante, les pido un par de minutitos más. Una fundamental es eliminar una serie de creencias limitantes. Por ejemplo, los niños que tienen incorporado en su mente de que no son buenos para las matemáticas o que no son muy inteligentes, porque ya le han dicho, pues el profesor le dijo, tú no eres bueno para las matemáticas, no tienes cabeza para las matemáticas, o lo mismo piensan los padres. Esas son creencias limitantes, son las bajas expectativas acerca de la propia capacidad de aprendizaje o inteligencia, lo cual disminuye la motivación y el desempeño académico. Eso hay que tratar de eliminarlo, la educación es fundamental para eso. Lo voy a y, y se pueden recurrir a estrategias. Por ejemplo, la evaluación continua para detectar estudiantes con dificultades, elogiar o premiar el esfuerzo y el proceso en lugar de los resultados o la persona. Predicar con el ejemplo. Todo esto es recomendaciones para los profesores. Asegurar ambiente emocionalmente seguro, evitar la inseguridad y el miedo al error. Promover la confianza, la curiosidad y el entusiasmo. Entrenamiento. Practicar, practicar, practicar para mejorar el rendimiento en matemáticas. Primero, y establecer primero, ir por orden, primero lo concreto y después lo abstracto, no al revés, y contextualizar los problemas en situaciones reales. Y por supuesto, recurrir a juego educativo con desafíos matemáticos. Muchas gracias. Eso es, con eso ya me doy por satisfecho. Espero que ustedes también. Muchas gracias, profesor Mora. Seguramente después vendrán algunas consultas o reflexiones en torno a su presentación. Así que muchas gracias. Para continuar, damos la palabra al profesor César Villegas.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados en este minuto. Voy a hacer la presentación. Le agradezco mucho también al profesor Mora la capacidad de síntesis y de decir tantas cosas importantes en tan pocos minutos. Pues bien, intentaré tener algo de esa capacidad en esta presentación. Y que yo diría que es una presentación que va en absoluto, absolutamente concordante a lo dicho anteriormente, es decir, ¿cómo podemos entonces, desde el punto de vista pedagógico, llevar estos principios de la neurociencia en lo que implica asegurar una enseñanza-aprendizaje en nuestros niños y niñas en los primeros años? Y bueno, y aquí entonces hay algunas respuestas que hoy día la educación formal se está acercando, y yo diría acercando a pasos gigantescos. Tenemos nosotros la necesidad de poder comprender que hoy día existe una intención desde la educación en ciertos desafíos que se nos presentan, pensando esto en el siglo XXI. Ya nos dicen entonces las capacidades que los profesores en su propia formación deben formarse y enfrentar los desafíos que hoy día tenemos, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista del desarrollo de nuestros propios estudiantes. Entonces tenemos acá, por un lado, esta mirada de futuro, esta mirada de cómo responder a una educación que tal vez está dada por la tecnología, por la virtualidad, por lo que significa la necesidad de comprender en que la educación no puede entenderse igual al siglo XX. Y ahí entonces tenemos esta mirada que nos apoyan estas imágenes. Si me ayudas, por favor, Orlando, no sé si estoy pasando la presentación. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Ya, perfecto. Estas imágenes que son de inteligencia artificial, ¿ah? Y que de alguna manera muestran como lo que antes mirábamos en revistas y hoy día en inteligencia artificial, pero que de alguna manera esta imagen nos da cuenta de la necesidad de contar con esta manipulación desde el punto de vista evolutivo del sujeto, como lo decía el profesor Mora, pero ¿cómo entonces eso se articula con la tecnología? Bueno, la gamificación viene entre algunas de estas cuestiones, pero antes eh, les presento la siguiente prueba. Prueba clásica de matemática, primero básico, los contenidos son los contenidos curriculares que nos pide a todos quienes nos dedicamos al mundo de las matemáticas poder enseñarle a nuestros niños y niñas en los primeros años. Ahora, esta es una prueba que yo la hice aquí con mucho cariño. Es más, le puse ese monito para que fuera una prueba muy, diría yo, muy contextualizada a la edad del niño o la niña que lo va a responder. La pregunta clave es, ¿será suficiente el poder presentarlo con este monito arriba para poder justamente generar esta motivación que el profesor Mora nos plantea? Pues bien, pareciera ser que no basta, ¿verdad? No basta porque no se contextualiza, no hay una contextualización a situaciones significativas. Pareciera ser que favorece efectivamente la memorización, pero una memorización mecánica, una repetición, y no necesariamente eso aplica a un aprendizaje, ni mucho menos a un aprendizaje significativo. No se fomenta tampoco en una prueba así el razonamiento lógico ni la resolución de problemas. Pareciera ser que no da cuenta de distintas formas de representación de los números y que hay una necesidad de un apoyo visual o manipulativo, que es muy relevante a los primeros y segundos años básicos. Entonces, ante una prueba así, ¿qué hacemos? Pues bien, ya de alguna manera la normativa vigente da algunas orientaciones al respecto, que desde el 2015, en el decreto 83, nos plantea esta necesidad de diversificación de la enseñanza. Y la diversificación de la enseñanza está por entender, comprender que cuando yo planteo mi propuesta didáctica a través de mi planificación, es que yo estoy dando cuenta de la necesidad de abordar esta diversidad de estudiantes que puedo encontrar en el aula. Pues bien, ¿esto es excluyente de alguna adecuación curricular o adecuación de acceso? No, no es excluyente, es decir, en el momento que yo hago una diversificación,
puedo además también pensar en una adecuación de acceso o puedo incluso pensar en adecuaciones curriculares de acceso y de objetivo de aprendizaje. Es lo que llamamos en el mundo de las diferenciales el PASI. Ahora bien, este decreto 83 da cuenta de un proceso, un paso. Yo he hecho acá una síntesis de lo que hoy día se entiende que toda comunidad educativa debiera ocurrir, es decir, dar respuesta en lo didáctico y curricular a través de los pasos del análisis integral del currículum, mirar esa contextualización que responde en una directa relación con la motivación que podemos generar en nuestros estudiantes sobre el aprendizaje de las matemáticas, pues bien, de otras asignaturas también, por cierto, del reconocimiento de este contexto en términos de los ritmos y los estilos de nuestros estudiantes, ya obviamente marcándola y dejando atrás todos estos neuromitos que hace ya bastante tiempo entendemos que no aplican y que muy bien se han encargado profesores especialistas en neurociencia como el mismo profesor Mora en poder ayudarnos a comprender que estos neuromitos no pueden seguir siendo la base de los principios con los cuales vamos a enseñar. Y entonces, una vez que identificamos estos estilos y ritmos de aprendizaje, es que seleccionamos estas estrategias para poder planificar de manera diversificada. Ahora bien, me quiero detener en el tercer paso, es decir, en el paso de la selección de diversas estrategias. Y yo diría entonces que el DUA es pertinente por una síntesis que yo llamo una triada virtuosa para el aprendizaje y que muy bien nos explicaba el profesor Mora en su exposición recién. Es decir, esta conjugación de lo cognitivo, de la emoción, en torno al desarrollo de ciertas competencias específicas de la habilidad curricular en matemáticas. Entendemos que nuestro currículum de habilidades matemáticas están dadas por niveles de pensamiento bastante complejos. Es decir, los ejes que bordean el sistema educativo, en particular en enseñanza básica, están dados por aquellos niveles de comprensión hasta niveles de mayor complejidad que pueden ser razonamientos que dan cuenta del resolver finalmente problemas. Dicho todo esto, entonces, yo quiero plantear una propuesta que ya el profesor eh, y estudioso del área de las matemáticas, Gastón Mialet, nos planteaba como etapas de desarrollo, y él nos plantea, tomando de Dienes y Piaget, algunos principios que se sustentan en un proceso que debemos entender a la hora de poder pensar en la planificación de las matemáticas para su enseñanza. Y habla él de un mundo de una acción real, que como muy bien nos decía el profesor Mora, una acción real que debe ser acompañada de una manipulación concreta, que son los primeros años de vida, y que dan cuenta permanentemente sobre todos los niveles de prebásica, el nivel de párvulo. Ahora, un segundo nivel sería entonces esta acción real con un hito importante que todo ser humano nos ocurre, que es la adquisición del lenguaje alrededor de los 2 años. Y esta acción real, acompañado del lenguaje, permite lo que el profesor nos decía, y en matemática entendemos como numeración, pero también como lenguaje protocuantificador, es decir, estas primeras aproximaciones de manera natural que tenemos de hablar del todo, del nada, del poco, del mucho, es decir, de palabras que nos acercan a la matemática aún sin ser matemática propiamente tal. Algunos autores a esto le plantean que es una matemática prenumérica. Y luego pasamos en términos de desarrollo, aquí estamos hablando alrededor de los segundos, tercer año, en la acción de objetos simples, no figurativos, es decir, esta realidad concreta que acompañamos del lenguaje, luego lo traducimos en aquellas nociones lógicas, en poder asociarlo a figuras o a situaciones gráficas no figurativas, es decir, por ejemplo, la correspondencia 1 a 1, un elemento concreto, un lápiz, se puede describir simbólicamente a través de una estrella o un objeto o un punto, o en este caso a una figura geométrica. Y luego avanzando en esto, bueno, ya tenemos esta posibilidad de la traducción gráfica, es decir, aquellas nociones de objetos no figurativos le vamos a poner un número, y este número puede estar asociado absolutamente a la relación correspondiente del signo y el símbolo numérico para finalmente
terminar trabajando a nivel simbólico, que es tal cual como de manera convencional entendemos calcular. Este paso, nos dirá Mialaret, es un paso que es importante tenerlo en consideración en nuestros estudiantes y tenerlo en consideración no solamente por la edad cronológica, sino también por elementos propios de adquisición de habilidades en la aritmética. Si a estos elementos le ponemos juego, ¿qué ocurre? ¿Qué pasaría si en lugar de ver el juego como una distracción, lo adoptáramos como una herramienta poderosa para potenciar el aprendizaje? Y bueno, y aquí hay un neurotransmisor, con el permiso del profesor Mora, que parece relevante en esto que él nos planteaba, es decir, la dopamina. ¿Y por qué? Porque la dopamina efectivamente es un neurotransmisor que nos cumple un papel clave en esto, la motivación, el placer y el refuerzo. Es decir, en la medida que generemos esta dopamina en nuestros estudiantes, es la medida que se genera esta motivación por aprender matemática. Pero ¿el juego nos permitirá esto? Al parecer sí, porque una de las cuestiones naturales en la edad evolutiva de nuestros estudiantes es justamente el juego. Desde la primera infancia, con un fuerte componente que ya nos contará la colega que va a exponer a continuación de su experiencia, y que de alguna manera este juego no puede verse truncado por el hecho de que, desde el punto de vista administrativo, pase a un primero básico. Es decir, seguimos contando con los mismos estudiantes, seguimos contando con los mismos niños y niñas. Por lo tanto, ese desarrollo no puede darse de manera, diría yo, artificial de un tiempo-espacio cronológico de calendario, sino más bien en un proceso evolutivo natural y respetuoso. En ese sentido, entonces, el juego sigue siendo un elemento fundamental. Y en la educación, entonces, la gamificación está basado en la motivación, el desafío y la experiencia. No se trata de hacer más divertida esta cosa, ¿eh? No se trata de hacer solo divertida la clase, sino aprovechar aquellas estrategias probadas para mejorar el aprendizaje y la participación. Hoy día los profesores y las profesoras conocen una serie de estrategias a nivel de enseñanza básica y, por cierto, de educación parvularia, que son expertos sobre todo en poder trabajar estas estrategias en que nos permiten a través de actividades lúdicas poder generar y aprovechar esto. Ahora, ¿qué se busca con esta estrategia? La motivación y finalmente potenciar el aprendizaje. ¿Cuáles serían entonces, para ir terminando, estos principios de la gamificación? Bueno, pues bien, lo primero, un principio de motivación a la participación activa, o sea, es decir, fomentar que los estudiantes involucren de manera entusiasta este aprendizaje. Por ejemplo, crear juegos en que me permitan a mí trabajar a nivel análogo, es decir, con materiales manipulables, pero también a través del uso de la tecnología. Hoy día contamos con aplicaciones que podemos trabajar fácilmente con estudiantes y que son de fácil acceso a estos, y que si los recursos lo cuentan en mi comunidad educativa, ¿por qué no utilizarlo? Crear juegos, por ejemplo, las misiones matemáticas, donde le damos juegos de roles como ser explorador, algo muy natural en los primeros años de vida, muy propios de jugar a los exploradores, a los personajes. Pues bien, ¿por qué no hacerlo ahí? Luego, en un segundo principio, la de retroalimentación inmediata, es decir, la importancia de que podamos brindarles como respuesta rápida y clara a nuestros estudiantes qué está ocurriendo para poder mantener su interés y corregir errores. Y ahí podemos usar juegos digitales, podemos usar stickers, podemos usar cualquier medio que nos permita rápidamente que mi estudiante pueda tener esta retroalimentación. En este caso, puse como ejemplo el Padlet, que en manera sincrónica yo puedo señalar qué está ocurriendo con las respuestas que estoy dando. Existe el Kahoot, bueno, en pandemia lo vivimos bastante, este uso. Tercer principio, niveles de progresión. Es interesante también el poder generar la necesidad de organizarle las actividades a los niños y niñas en que puedan ir superando paso a paso y darse cuenta de este sentido de logro y avance. Un ejemplo, un tablero camino matemático, donde los niños o niñas van avanzando niveles, resolviendo sumas, restas sencillas, desbloqueando nuevas etapas, jugando en esto, en esta progresión.
Cuarto principio, el reconocimiento y recompensa. Esto se ocupa mucho. Lo que ocurre es que de manera aislada no va a tener el mismo impacto que si lo hacemos dentro de un modelo, en este caso el de gamificación. Pero también puede ser de otro, puede ser una BP, puede ser una BJ, que es basado en el juego, que son distintas estrategias que hoy día, mi experiencia de asesoría en las comunidades educativas, veo con gusto que cada vez se prueba más, se intenta más, y que de alguna manera se van buscando distintas maneras de poder generar una aproximación a los conocimientos matemáticos de nuestros estudiantes. Y finalmente, este contexto que ya nos planteaba el profesor Mora, que de un contexto lúdico y significativo. Por ejemplo, una historia en que los niños ayudan a un personaje a recolectar frutas contando, sumando. Le damos un contexto, le damos un propósito al sumar o al calcular. Y no solamente calculamos por calcular, sino para dar un sentido, un propósito, una finalidad. En este caso, a través de las historias, es un buen recurso jugar a estos juegos de roles. Muy bien, espero haberme ajustado al tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César, por tu participación, por tu presentación y damos la palabra a la profesora Yanira Belmar. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat para que luego tengamos un espacio de diálogo. Buenas tardes a todos y todas. Nuevamente manifestar mi agradecimiento por esta oportunidad de poder mostrar y contar de mi experiencia pedagógica en este espacio amado llamado Ludoteca de Peñalolén, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Antes de contar mi experiencia, ¿cierto?, con el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento lógico y matemático, siempre es muy bueno hacer una contextualización de qué estamos hablando porque yo soy encargada de un programa educativo alternativo, ya dedicado a las familias que por más de 25 años ha acogido no solamente a familias y niñeces de acá de la comuna de Peñalolén, sino que también comunas tales como Puente Alto, La Granja, Estación Central, Ñuñoa, Macul, entre otras. El propósito de este programa, que es de carácter semipresencial, es potenciar a las familias como los primeros agentes educativos y socializadores de niños y niñas con la finalidad de brindar un espacio que les permita organizar el aprendizaje y el conocimiento del mundo de su hijo o hija mediante el reconocimiento de la niñez temprana como una etapa crucial en el desarrollo humano, y así garantizar en comunidad el bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Por ende, este programa, ¿cierto?, está dedicado a aquellas familias que por distintos motivos han decidido no matricular a los niños y las niñas en la educación más bien formal, en los jardines infantiles tradicionales. Cuenta con 4 ejes de funcionamiento. El primero es un programa comunicacional que actualmente nosotros estamos realizando cápsulas educativas desde las plataformas de Junji Metropolitana, ya sea YouTube, Instagram o Facebook. También están nuestros encuentros individuales en donde realizamos evaluaciones del desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, aquí en donde también evaluamos, ¿cierto?, el núcleo del pensamiento lógico matemático. También tenemos una guía educativa para las familias en donde se le entregan distintos tipos de consejos y estrategias para fomentar la crianza y el desarrollo de las niñeces. Y por último, en donde me voy a enfocar más en esta oportunidad, son nuestros encuentros grupales. Estos encuentros grupales se realizan una vez a la semana por 2 horas, en donde asisten los niños y las niñas en grupos heterogéneos, ya tanto en niveles de sala cuna como en niveles medios. Para que acá se hagan una idea de cómo es nuestro espacio educativo, esta es una de nuestras aulas, es la aula principal de la ludoteca, y atrás posteriormente tenemos otra en donde también tenemos una área, un rincón de juego simbólico, también de construcción y nuestro modular de pensamiento lógico matemático. Antes de comenzar mi exposición de cómo yo he trabajado, ¿cierto?, este ámbito conjunto con la familia y las niñeces, para mí es súper importante mencionar, como tanto lo mencionó, ¿cierto?, Sergio, como también César, la relevancia de comprender a los niños y las niñas como seres integrales. Y la educación parvularia es quien por excelencia ha manifestado, ¿cierto?, la relevancia de comprender que existen principios con los que nosotros tenemos que guiarnos para realizar nuestras prácticas educativas.
para comprender al niño y la niña como un ser humano, ¿cierto? Y estos principios son los del bienestar, de la relación, del significado, del juego, la potenciación, la actividad, la singularidad y la unidad. Me gustaría poder ahondar en cada uno de estos, pero por honor al tiempo voy a solamente nombrarlos y hacerles el comentario de que todo lo que sucede en este espacio educativo se ciñe en estos 8 principios. Ya, entonces, ahora para ir ya ahondando en el tema que nos compete con respecto al desarrollo y aprendizaje del pensamiento lógico y matemático. En estos encuentros que yo le comentaba, entendiendo que las niñeces se encuentran en una etapa más bien, cierto, egocéntrica en cuanto a su desarrollo, en donde se manifiesta la relevancia de que ellos y ellas sean los protagonistas de sus aprendizajes mediante el juego, nosotros en educación parvularia entendemos el espacio como un tercer educador. Y aquí ustedes pueden ver imágenes muy concretas de los distintos modulares que están en esta sala de atrás que les comentaba, en donde nosotros tenemos un modular específico del pensamiento lógico matemático, que pueden ver donde hay unos dados, ¿cierto? Hay unos cuerpos geométricos, tenemos tangramas también, para poder invitar a las niñeces que de acuerdo a sus propios intereses, mediante el juego, ellos vayan invitando a las familias a poder mediar con estos materiales de aprendizaje. También tenemos una área de construcción que es una de las favoritas, en donde tenemos nuestros bloques gigantes y también tenemos acá, si se fijan, la clasificación también de animales y de distintos tipos, ¿cierto?, de medios de transporte, en donde generalmente las niñeces van construyendo torres, van creando sus mundos y van incorporando a este material de aprendizaje en sus juegos. Y por último, también tenemos nuestro rincón de juego simbólico, nuestro rincón de la casa. Y si se pueden fijar, también nuevamente se encuentran las matemáticas, porque está la clasificación. Ya todo está pensado de cierta manera para que sea estéticamente bello y llamativo para las niñeces, para que ellos puedan jugar y así también invitarles al posterior orden de los materiales que nosotros le proponemos acá en el espacio. Ya entendiendo siempre, ¿cierto?, la relevancia de su protagonismo y su autonomía progresiva en la adquisición de sus aprendizajes matemáticos. A continuación, quiero mostrarles una serie de imágenes en donde nuevamente acá, como lo mencionaba César, la relevancia del juego, de las experiencias lúdicas en la primera infancia y la relevancia, ¿cierto?, de los materiales concretos para que los niños y las niñas, como también lo mencionó Sergio, vayan haciéndose, ¿cierto?, una idea del mundo, vayan generando, ¿cierto?, una descripción de qué es el mundo que los rodea. Entonces acá nosotras en Sala Cuna trabajamos principalmente con los cestos de los tesoros, en donde le vamos a los niños y las niñas mostrando distintos tipos de elementos con los que ellos puedan ir identificando semejanzas, diferencias, texturas y así vayan haciéndose una imagen de aquello que es tanto más cotidiano como aquello que ya está más pensado para el aprendizaje. Como pueden ver, también está ahí un control remoto. Usted dice, ¿por qué un control remoto? Porque también pasa mucho. Ahí algo muy sencillo como un control remoto que tiene los números. Y algo que tenemos todo en el hogar y los niños y las niñas siempre están inmersos en aparatos como estos. De hecho, nosotros tenemos una pantalla y los chiquillos siempre cuando toman el control remoto intentan prender la pantalla. Entonces también ellos ya asimilan, ¿cierto? Hacen la relación de los objetos de que funcionan entre sí. También algo tan simple como el danzar, el invitar a las familias al bailar, ¿cierto? Nos invita el poder generar patrones, el generar patrones de movimientos y ir jugando arriba, abajo, a un lado, al otro, y ahí generando, ¿cierto?, estos primeros conocimientos de pensamiento matemático. También trabajamos mucho nosotros con las provocaciones de juego. Algo que no ha pasado mucho con las familias el último tiempo es que este tipo de experiencia nos invita a ver el antes y el después de las niñeces, ya cómo ellos intervienen en los espacios, entendiendo que ellos también tienen agencia y ellos van transformando las realidades que habitan. Y algo que me ha pasado mucho con las familias es que si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama ese elemento que ustedes ven que está posicionado en la imagen al lado izquierdo? Todos van a decir conos de confort. Es algo que culturalmente, ¿cierto? Todos tenemos muy arraigado. De hecho, yo una vez a un amigo que es profesor de matemáticas le dije, sí, porque las familias dicen que son conos de confort y yo les digo, no, son cilindros, cosas muy básicas. Y mi amigo me dijo, no, Nayira, tampoco son cilindros porque el cilindro es un cuerpo geométrico.
Eso, si tú lo quieres nombrar, ¿cierto? De la manera como la que se debe, ahí nos damos cuenta que todos aprendemos mediante la experiencia y con otros, ¿cierto? En la relación él me dijo, eso se llaman tubos. Y son tubos de papel higiénico, porque el confort también es una marca. Entonces ahí también nosotros vamos nombrándole, les vamos entregando los reales atributos a los objetos que nos rodean para que las niñeces así también los aprendan. De hecho, acá la imagen al lado derecho fue una experiencia que realizamos justamente hoy en la mañana, en donde creamos una estrella y acá también tú dices cómo está el pensamiento lógico matemático en una experiencia con ramas que fuimos a recolectar, ¿cierto?, alrededor de la ludoteca. Desarrollamos su pensamiento lógico matemático. Sí, sí, lo hicimos mediante esta experiencia lúdica en donde dijimos, ¿cuántas puntas tiene la estrella? Ah, tiene 5 y ahí vamos haciendo la relación, ¿cierto?, del conteo y enumerando. ¿Y cuántos dedos tenemos nosotros en nuestras manos? 5, miran, igual que la estrella, y ahí vamos jugando y vamos incorporando de manera integral el pensamiento lógico matemático en las experiencias que vamos realizando. También ahí incluyendo las emociones, ¿cierto? Como nos manifestaban, también la relación que tienen con nuestro sentido. Y nuevamente acá la experiencia es lúdica, la importancia que tiene el poder construir. Ya es algo que sabemos que es muy natural de las niñeces el poder construir distintos tipos de edificaciones y algo que les llama mucho la atención. Y acá es algo que realizan en conjunto también con la familia en este momento de exploración libre, en donde ellos, mediante el juego, invitan a las familias a incorporarse y a ellos que les decía que van poniendo los animales, ¿cierto? Y los van encasillando y también es algo propio del desarrollo y de la profundización del pensamiento lógico matemático, el ir creando estas construcciones. También dentro de lo que significa, ¿cierto?, el describir la posición de los objetos, algo tan simple como un circuito motor, en donde vamos guiando sus movimientos, ¿cierto?, mediante distintos tipos de elementos, vamos jugando con arriba, abajo, adentro, afuera, y eso también a ellos les va generando, ¿cierto?, esta descripción de la posición de los objetos en el espacio. Y para terminar, por último, distintos tipos como de experiencia en donde nuevamente se ha utilizado la excusa de poder ir desarrollando este pensamiento lógico matemático mediante el juego. Acá al lado derecho hay una experiencia en donde el año pasado recolectamos paisajes con las niñeces y nuevamente los invitamos a clasificar. Clasificar espacios intervenidos por el hombre y espacios y paisajes no intervenidos por el hombre. Y ahí nuevamente vamos saltando adentro del hula hula, ¿cierto? Y vamos clasificando de acuerdo a los atributos las distintas imágenes. Nuevamente, algo muy simple, pero en nuestro lenguaje, ¿cierto? Educación parvularia es pensamiento lógico matemático. Y también con materiales muy concretos, como unas bandejas de huevo y distintos tipos de elementos que hay en la ludoteca, nuevamente los invitamos a clasificar en esto, más que nada por color y también por forma. Así es que es así como nosotros en este espacio educativo vivenciamos las matemáticas. Yo le comentaba a las familias que iba a participar de este espacio y decía, claro, nosotros experiencias muy concretas en las matemáticas no realizamos, pero es importante comprender, como lo mencionaba César, el currículum, ser profesionales que tengamos la capacidad de poder hacer la lectura de aquello que los niños y las niñas necesitan aprender y buscar la forma de que esto sea de una manera integral y también sea a conciencia en cuanto a sus etapas del desarrollo y aprendizaje, como en este caso es el juego en los primeros años de vida, en la primera infancia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nayira, por tu interesante presentación y obviamente muchas gracias a todos los panelistas que han presentado desde una perspectiva teórica y también práctica los distintos elementos que dan cuenta de este interesante tema. Les habíamos comentado que estaba abierta la posibilidad de generar preguntas a través del chat, así es que si lo quieren hacer, es el momento para que podamos tener, perdón, algunos momentos de diálogo y conversación con nuestros panelistas. En el chat no hay nada. Tal vez si alguien se anima y quiere abrir su micrófono y preguntar, podemos también levantar la mano a través de la función participar que tiene Zoom y podemos también otorgar la palabra de esa forma, por si alguien quisiera intervenir. Nelda, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de que hayan gestionado esta instancia para conocer y aprender un poco más de la neurociencia relacionada con la matemática. Yo les quería preguntar a los profesores y a las profesoras cómo lo podríamos hacer nosotros con niños un poquito más grandes, como segundo medio, tercero medio, que ellos ven tan abstracta la matemática y la verdad que aunque uno les haga, por ejemplo, juegos como Kahoot o Word o a las otras cosas, no se motivan mucho, la verdad, porque encuentran que está muy alejada lo abstracto de la matemática del contenido con la realidad de ellos. Ok, gracias, Nelda. ¿Les parece si los tres pueden responder desde su experticia la pregunta brevemente? Profesor Mora, si quisiera. O ya que estás tú, César, si te animas, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por la participación, colega. Efectivamente, enseñanza media y matemáticas, el desafío que tenemos. Es decir, sin ir más lejos, los resultados ciencias sí lo demuestran en este año donde hubo un pequeño alza en cuarto básico, no así en segundo medio, en relación a los años anterior a la pandemia. Mi experiencia me dice que lo más importante es la contextualización de lo que podemos hacer en la enseñanza matemática en los niveles medios. Es decir, de séptimo, octavo en adelante, la necesidad de comprender y calcular el algoritmo, la fórmula, es requerido en una utilización muy importante desde el punto de vista de la memoria, sin duda, porque se requiere conocer y habituarse a estas fórmulas para poder responder a los contenidos propios curriculares. Pero si eso lo hace cercano a propósitos, y aquí yo me la voy a jugar por una estrategia, no digo que sea la única, ojo con eso, pero me la quiero jugar por algo. Eh, experiencias que he visto en colegios en la aplicación del ABP, es decir, estos proyectos basados en perdón, aprendizaje basado en proyectos que integran distintas asignaturas. Y eso ha sido clave. Por ejemplo, biología con matemática o incluso lenguaje con matemática, cuando se ha tenido que resolver algunas cuestiones de tipo históricos o en términos de música con matemática también, hay la métrica y la lectura o los tiempos de métrica, en fin. Es decir, cuando yo he visto que a los estudiantes los acercas o los aproximas a un desafío, a poder llegar a ciertas conclusiones sostenidas en los principios de algoritmos matemáticos, es increíble cómo esto puede generar un alto nivel de motivación. Y lo segundo, que estrategias como esto te permiten el trabajo colaborativo, es decir, el desafío no individual, sino en conjunto de poder aprovechar los potenciales de las competencias o las habilidades desarrolladas entre compañeros. Yo diría eso, no quiero ocupar solo el tiempo para que... Ok, muchísimas gracias, César. Nayira y después el profesor Sergio Mora. Sí, yo estaba pensando exactamente en lo mismo que dijo el César, que el aprendizaje basado en proyectos es fundamental, que nazca desde sus propios ciertos intereses, el poder ir creando el aprendizaje. Eso también es algo que pasa acá en educación parvularia, que es muy importante recalcar que mientras más involucrados estén, ¿cierto?, las niñeces o los jóvenes en los temas a tratar, más se van a poder ahondar en los conocimientos, y aunque muy abstractos puedan ser. Y otra cosa que también pienso que es muy importante, que algo que también, algo muy personal, que me gusta mucho, son los juegos de mesa. Creo que también ahí hay algo, un nicho que quizás nosotros como personas adultas siempre pensamos los juegos, ¿cierto?, de mesa, como el Gran Santiago, como el dominó, las cartas, pero hay un mundo por descubrir y cuando realmente los chicos y las chicas se involucran en estos, les gustan, pues se pueden generar una gran cantidad de aprendizaje y también involucramiento y sobre todo aprendizaje entre pares, que es fundamental en los ya años ya mayores de la educación. Muchas gracias, Yanira. Profesor Ujú. Mora. Pregunta complicada esa, yo estaba tratando de buscar una interpretación, pero lo que se me ocurre es como una forma también para motivar a los estudiantes ya cercanos a la adolescencia, la importancia de la abstracción en lo que tiene que ver con los algoritmos.
y especialmente los algoritmos aplicados a las nuevas tecnologías, porque si los estudiantes incorporan la idea de que todo lo nuevo que aparece, especialmente la inteligencia artificial, todo eso se basa en conceptos que son abstractos, entonces, pero que parten de un algoritmo, o sea, que es una cosa que es diseñada por personas, y que con lo cual hay que hacer abstracción de cantidades concretas, sino que pensar más bien con ideas y cómo los números se pueden transformar en cosas tan novedosas como constituyen la robótica y los mismos juegos de video, porque los niños son muy aficionados a los juegos de video. Todos ellos tienen un trasfondo matemático que es abstracto, a pesar de que lo que se ve es concreto con los juegos, pero que todo cómo se llega a ese juego es una abstracción también. Entonces, por ese lado probablemente puede generar un mayor aproximación a la abstracción. Gracias, Sergio. Voy al chat. Porque Em, vi que hay una pregunta. sí, hay una pregunta. Primero Javiera Vargas dice que tiene una duda, pero aún no lo señala en el chat, o si después lo puede hacer con el micrófono Aquí abierto. estoy, me Javiera, por favor. escucho. Hola, mucho gusto. Bueno, me presento, soy Javier, educadora actualmente, hace poco egresé y me encuentro trabajando y me gustan mucho las matemáticas, pero yo tengo una duda con respecto a qué estrategias, apoyos y recursos utilizamos, utilizamos, utilizamos nosotros los docentes para poder abordar situaciones desafiantes que enfrentan los niños neurodivergentes frente a la correspondencia uno a uno, a la conservación de cantidad. Eso, no sé si se entiende, que justo como que me estaban hablando. Sí. ¿Quién Repito la tenemos? pregunta. Sí, mejor Javiera, si la puedes Ya. repetir brevemente. ¿Qué estrategias, apoyos o recursos podríamos utilizar nosotros los docentes que nos encontramos trabajando en jardines, en este caso particulares, donde todos los cursos que se realizan, por ejemplo, CPIP, están enfocados netamente en establecimientos municipales, entonces no podemos abordar esos cursos. Entonces, ¿qué estrategias, apoyo o recursos podríamos utilizar nosotros, las educadoras, para poder abordar situaciones desafiantes frente a la conservación, a la seriación, entre otros? Ok. Me imagino que Nayira es la persona indicada en primer lugar para responder la consulta. Sí. Ya con respecto a este ámbito, es muy importante lo que comentaba al comienzo, yo creo que tú lo sabes igual, Javiera, el poder usar elementos que están a la disposición también de todos nosotros y nosotras, algo muy relevante como lo mostraba, como son las ramas, como elementos naturales, como tener colecciones de conchitas, de corchos, buscar elementos que no sean tan costosos como decías tú, ¿cierto? Que puedas estar a gran disposición, como también estrategias como el heurístico, como contar con las familias y apoyarte en esa red de apoyo, a mi parecer, para poder ir teniendo tu propio como baúl de recursos para poder generar las seriaciones, ¿cierto? El conteo uno a uno, que es algo que se necesita. Me pasa a mí mucho con las familias cuando realizamos estas evaluaciones que yo te manifestaba, que les contaba de estos encuentros individuales, les digo, como cosas como las cucharas, cosas como las mismas frutas que tenemos en la casa, nos ayudan para generar secuencias, para hacer seriaciones, y es algo que está a nuestra disposición, los mismos calcetines, algo tan básico, las poleras. Entonces hay que partir desde ahí, como quizás nos complicamos mucho a veces para poder generar aprendizajes, pero el aprendizaje está ahí en elementos más cotidianos de que nosotros pensamos. Sí, entiendo ese punto y comparto completamente contigo, pero a partir de lo que hablaron, por ejemplo, me quedo dando vuelta a lo del hipocampo. En este caso tenemos niños aquellos niños que presentan situaciones desafiantes mucho más complejas o más elevadas, suelen frustrarse ante ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo yo abordo el material, independiente de que sean buscadores sensoriales, que puedo tener tipos de material en Ujú. clase? ¿Cómo, qué estrategias abordar en ese tipo de casos para poder potenciar el pensamiento sin que ellos se queden fuera del objetivo, sin lograr el objetivo? ¿Se entiende?
porque entendemos que las emociones juegan un rol importante. Entonces, cuando los niños enfrentan situaciones y empiezan a tirar los juguetes porque no les resulta, ¿cómo podría yo abordar esas, como retomar el objetivo de lograr el, no sé, la conservación, la correspondencia uno a uno? Mm. No sé si se entiende o me estoy enredando. Sí, sí. Sí, Mira, permíteme, Javiera, porque quisiera vincular tu última consulta con algo que señala Yanko cuando plantea o habla del concepto ansiedad matemática. Y plantea también esta pregunta al profesor Mora, bueno, al panel en general, y solicita que por favor puedan explicar brevemente cuáles son las secuelas que provocan el desarrollo del cerebro y en qué edades principalmente se manifiesta esta ansiedad matemática. Y además hace una solicitud a todos y todas de poder compartir bibliografía respecto a estos temas. Entonces, dejo planteado esa inquietud respecto del tema de la ansiedad matemática. Gracias. César Mora. Bueno, voy a lo más fácil. Generalmente el trastorno de ansiedad matemática aparece alrededor de los 11 años. Por lo menos la estadística al respecto dice que aproximadamente a esa edad ya se presenta la ansiedad matemática. Y la ansiedad matemática habría que enfrentarlo como un trastorno emocional más que tiene que ver con la manera en que afrontamos el estrés. Para los niños, el enfrentarse a un examen y especialmente un examen de matemática, porque parte de la idea preconcebida que tienen que la matemática es muy difícil, entonces cualquier examen o prueba matemática va a ser un trauma. ¿Ah? Por lo tanto, tiene que ver mucho con el cambio de pensamiento del niño, ¿m? De modo de convencerlo de que él es capaz, porque realmente es capaz, porque estos niños, la mayoría de ellos tienen habilidades matemáticas que funcionan bien. Lo que pasa es que eso deja de funcionar cuando se tienen que enfrentar al examen. Por lo tanto, bajarle el nivel de tensión que significa una prueba o un examen, eso depende tanto, no solamente del estudiante, depende del ambiente en el cual está, de sus padres, y de no someterlo a exigencias que puedan sobrepasar su capacidad, pero para evitar que se presente este miedo, ¿ah? Frente al examen, que es una cosa normal, porque no es mayor que una prueba de lenguaje o lo que sea, pero que requiere un mayor esfuerzo. Por tanto, eh, es, eh, requiere un cambio de mentalidad, porque si no se hace eso, esa ansiedad que está orientada hacia las matemáticas, en este caso específico, se va, a medida que va creciendo, va a ir invadiendo el resto de las actividades de la persona. El cerebro se va adaptando y si va a escapar cada vez que se va a enfrentar a un problema, eso va a pasar también en sus actividades cuando está en la universidad, si es que puede, si es que no va a una carrera que necesite matemática, a pesar que cualquiera lo necesita, y cuando tenga que trabajar, porque siempre va a andar escapando de ese asunto. Entonces lo malo es que el cerebro se adapta a todo, a las cosas buenas y a las cosas malas. Por lo tanto, lo fundamental ahí es cambiar la mentalidad del niño. Y algo que yo tenía pensado mencionar, que, que se incorpore en el cerebro, en la mente de los niños, el hecho de que el cerebro puede cambiar, que tiene plasticidad y que puede mejorar, y que la inteligencia o la capacidad matemática no es algo con lo cual se nace, o sea, la capacidad del cálculo. No es algo sino que algo que se aprende, ¿no es cierto? Y se va desarrollando con el tiempo y que todos son capaces de aprender. Eso es lo que se llama la mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto? Y muchos niños tienen mentalidad más bien de, 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 de lo contrario, de lo contrario del crecimiento, de la mentalidad fija. ¿Ah? Por eso que en la secuela, pues que pueden abarcar otros ámbitos de la función emocional. ¿Mm? Entonces puede ya, lo que es pánico o miedo a las matemáticas se puede extender a todas o a otros ámbitos de la vida cotidiana. ¿Mm? Por tanto, es un problema que hay que enfocar en forma multidisciplinaria, especialmente desde el punto de vista psicológico también. si me permite, En cuanto a Rolando, bibliografía, quisiera... eso existe, hay bibliografía abundante en realidad. Uno entra a Google y pone ansiedad matemática y salen textos y artículos que yo creo que es muy fácil Ujú, sí. encontrarlo.
Ok, Sí. gracias, Quisiera profesor, muy brevemente, Rolando, sin por extenderme, favor. complementar sobre la pregunta de la colega, la educadora, porque ella hacía referencia en particular a los niños y niñas neurodivergentes y hablaba cómo enseñarles nociones lógicas, prenuméricas. Pues bien, exactamente igual que el resto en términos de recursos. Es decir, lo que Nayira nos decía desde la propia experiencia concreta, con elementos propios del contexto en que se desenvuelven habitualmente, porque el tema no está en el recurso, colega, no está tampoco en la didáctica, más bien está en los elementos que están asociados a trabajar en particular con ciertas características que puedas tener de estudiante, por ejemplo, en condición de aspecto autista, que van a variar tal vez si esto está asociado o no concomitante a discapacidad intelectual, etcétera. Es decir, en términos de los recursos a enseñar a seriar, correspondencia, clasificación, etcétera, los procedimientos yo te sugiero que el punto de vista didáctico lo plantees en tu unidad didáctica similar, con los mismos recursos, lo mismo que estás pensando para cualquier niño o niña de tu curso. Lo interesante de esto es cómo puedes ir trabajando aspectos que el profesor Mora está planteando de poder generar niveles de baja frustración o poder bajar niveles de ansiedad o de frustración. Y eso yo te sugiero que se pueda trabajar, si tienes la posibilidad, en colaboración, por ejemplo, con una terapeuta ocupacional que son expertos en poder trabajar esos aspectos para dar luces o estrategias en lo particular, conociendo el contexto y conociendo las particularidades y las características de ese niño o niña. Y si el lugar, en la comunidad educativa, te lo permiten recursos, también el complementar con elementos tecnológicos es una buena estrategia. El poder trabajar esto, que puede ir desde lo individual en el trabajo directo, con tablet o otros dispositivos tecnológicos y con aplicaciones, a trabajar también en ir trabajando en paralelo con elementos concretos. Yo diría eso como para cerrar un poco y ayudar en el cierre de esta respuesta A mí igual me gustaría, comunitaria. a mí me gustaría agregar algo. Cerramos con Nayira. Sí, que es muy relevante igual, Javiera, poder reforzar con pictogramas aquellas experiencias que está realizando con ellos, porque claro, me quedé pensando en lo que comentabas, el de tener que, es cierto, que estás realizando una experiencia, las niñeces se frustran, pueden lanzar el material y después cómo volver a conectar, ¿cierto? Para poder llegar a volver al foco de ese objetivo de aprendizaje. Sabemos que las niñeces neurodivergentes se manejan mucho con los pictogramas, es algo que ellos necesitan para regular, para anticiparse frente a los procesos que van viviendo. Entonces sería muy bueno, no sé, pues si vas a trabajar con cuchara, la que insiste en las cucharas, perdón, pues si vas a trabajar con cuchara, la seriación con las cucharas, una foto, ¿cierto? Y ahí nuevamente decirle, pero ¿te acuerdas que estábamos haciendo esto? A ver, intentémoslo de nuevo y poder reforzar desde ahí constantemente como el objetivo que quieras lograr con ello. Eso. Muchas gracias. Yo creo que está más clara la respuesta que mi pregunta. Así que muchas gracias a todos. Me quedó súper claro, anoté lo que más podía. Y lo de los pictogramas no lo tengo, así que muy buena idea, buena estrategia. Ok. Gracias. Entendemos que hay harta intención de participar, pero bueno, estamos un poquito justos con el tiempo y por tanto ya vamos a cerrar. En el chat quedaron algunas experiencias que se fueron relatando de algunos colegas también, de Karen, de Alejandro, que contaban experiencias concretas en su espacio educativo y también una pregunta que probablemente abordaremos en otro espacio. Les quiero contar, solamente para cerrar, que desde la Fundación Trehuela y Fundación ECUN enviarán una invitación a quienes participaron de este webinar a participar también de un curso donde obviamente se van a profundizar mucho más estos temas. Así es que queremos agradecer a Sergio, a César y a Nayira por su participación, lo interesante de su aporte, de sus presentaciones, bueno, y con la intención de volver a encontrarnos en otro momento. Así que muchas gracias a todos y todas quienes asistieron. Un gran abrazo.